gracia y paz del Señor para cada uno de ustedes. Es una hermosa bendición en que podamos estar nuevamente reunidos en este tiempo, en que la palabra del Señor nos convoca, en que el amor de Cristo nos une. Eh, es- Han pasado el tiempo, han pasado ya varias semanas y no hemos podido estar en nuestros templos adorando al Señor, pero no nos ha quitado esto. De hecho, yo creo que ha empujado nuestros corazones a una mayor necesidad de estar en la comunión del Señor. Y hoy nuevamente vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a estar cantando las alabanzas. Le invito a que allí en el living de su casa, donde usted se encuentre, acompáñenos mientras adoramos al Señor, que usted también pueda disponer su corazón a que el Señor nos hable a través de su palabra y que cada uno de nosotros sea muy edificado en este día. Es el día del Señor. En este día nos gozaremos, en este día nos deleitaremos en su presencia y con gozo y disposición nos preparamos para adorarle todos juntos. Amada Iglesia, gracia y paz sean abundantemente derramadas sobre cada uno de nosotros. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a esta nueva transmisión de día domingo, en la cual le invitamos de que ustedes junto a su familia y cada una de las personas que nos están viendo puedan adorar juntos a nosotros, podamos compartir este servicio y podamos en conjunto glorificar a nuestro Señor, ya sea que estemos en nuestras casas separados. Nada impida que podamos adorar, que podamos escuchar su palabra y podamos ser edificados por nuestro Dios. Así que le invitamos a que pueda cantar en su hogar y adorar junto a nosotros para que el nombre del Señor sea exaltado en todo tiempo y sobre todo en esta mañana de domingo. Amén.
Oh, tú eres grande y digno de alabar. Tú eres grande y digno de alabar. Oh, así es, Señor. Grande eres tú, Mis hermanos, el Señor les bendiga. Les invito a compartir una lectura de la palabra del Señor que se encuentra en 1 de Juan capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 12, y le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos son tres en uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Les invito a seguir adorando y les voy a compartir un versículo que es el Salmo 100. Dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén.
Estamos llegando ya al final de nuestro recorrido por el libro de Génesis, esto que comenzó hace ya varios domingos atrás, ya un poco más de un año. Este es el sermón número 87 de esta serie y con gozo nos preparamos. Hubiese querido que hubiésemos podido concluirlo en nuestro templo, como donde empezamos, pero bien, Dios lo permitió que fuese así. Y hoy día vamos a ir a las Escrituras y vamos a gozarnos, a deleitarnos en esta historia de la redención que el Señor ha preparado para glorificarse. Quiero invitarles a que vayamos a nuestras Biblias, a Génesis capítulo 50, y le demos lectura a la palabra del Señor. Y lo hacemos con un corazón dispuesto. En el nombre de Jesús nuestro Salvador lo hacemos. Amén. Dice así: Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplía los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasando los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis a oído de Faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí, en la tierra de Canaán, allí me sepultarás, ruego, pues que vaya yo ahora y sepulto a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: Llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: Así diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Y él le respondió: No temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré, a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José le dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir a la tierra, y esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Oremos al Señor. Mi Dios, tú eres Dios fiel y poderoso, que guía todas las cosas sabiamente. Hoy nos encontramos frente a tu palabra, y sabemos, Señor, que ellas son vida y son verdad. Señor, háblanos a través de tu voz. Prepara nuestros corazones, nuestras conciencias, nuestras vidas, Señor, para que seas muy glorificado en medio de nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por este instante. Bendícenos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos terminando nuestro recorrido por el libro de Génesis. Y aunque el libro termina aquí, la historia ciertamente no concluye.
La historia recién está comenzando a desarrollarse, pues la línea de la providencia de Dios ya están trazadas a través de toda la historia. Y Dios está demostrando que Él torna todo el mal, todo el pecado y todo el sufrimiento para un bien glorioso. En el día de la traición en el Edén, cuando su creación quiso usurpar el trono, Dios prometió que vendría un rey, que vendría un salvador, el salvador de su pueblo, y que este salvador traería a su pueblo a una nueva creación a través de la redención, y desde allí comienza el relato que abarca todas las escrituras, pues todo lo que encontramos en la Biblia se trata justamente acerca de cómo Dios logra ese propósito a través de la promesa de aquel que vencerá a la serpiente, a saber, nuestro Señor Jesucristo. La historia de José es un monumento a la providencia de Dios. Es un monumento a aquella gracia infinita de Dios, de ese Dios poderoso que camina todas las cosas para el cumplimiento de sus decretos, de cómo un pueblo es preservado de la destrucción a través de los sufrimientos de un hombre para ser la puerta para la vida. Pero vida más allá que solamente sortear la hambruna, vida más allá que solamente estar en un lugar de abundancia viviendo, sino que se trata de ese Dios que vence la vida derrotando a la muerte a través de una esperanza. Este capítulo que hemos leído, con el cual se cierra este libro, es una especie de resumen de la historia de la redención, porque podemos ver aquí cada una de las partes de la historia de la redención: creación, caída, redención y nueva creación, es todo lo que representó la muerte de estos dos grandes hombres, el perdón, la esperanza, muerte, redención, esperanza. Sobre esto vamos hoy día a revisar y a meditar, y confío que el Señor nos permita ver cómo su gracia abundante se manifiesta en torno a nuestras vidas y cómo todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho girando en torno a cómo nos lleva de la muerte a la esperanza, cómo nos lleva de la muerte a la vida. Lo primero que nosotros encontramos al iniciar la lectura de este libro es algo muy, muy especial, muy triste, porque si el primer capítulo del Génesis comienza con un Dios poderoso irrumpiendo sobre el vacío, sobre la nada, sobre el abismo, y trayendo vida, trayendo vigor, trayendo belleza, creando con el poder de su palabra vida, nosotros entramos acá al último capítulo de este libro con la siguiente imagen, llena de tristeza. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Si predominaba la vida en el capítulo 1 de Génesis, en contraste en el capítulo 50 predomina la muerte. ¿Y qué diferencia existe en estos dos últimos capítulos con los dos iniciales? En el capítulo 2 vemos cómo Dios está soplando vida sobre ese polvo que llevará su imagen y del cual levanta al hombre. Y en el capítulo 49 terminamos leyendo cómo un hombre entrega ese aliento de vida. Luego iniciamos el capítulo 50 con esta expresión tan triste. ¿Cómo se inicia esta imagen acá llena de pena? Donde vemos de que José se echa sobre el rostro de su padre ya muerto y llora sobre él y lo besa, manifestando con esto un profundo afecto y amor dolido por la muerte y por la separación. El versículo 1 describe la dolorosa lamentación de José sobre el cuerpo de su tan amado padre. Sin duda cada hijo lamentó la partida de Jacob, pero en cuanto a José, los sentimientos entre él y su padre eran extremadamente profundos. Es una pena imposible de superar, con toda su dignidad, con toda su realeza y con toda la fe que él tenía en su corazón. El dolor de ver partir a un ser querido es algo que lo traspasa profundamente. Es algo que nunca nadie va a estar preparado para sobrellevar la partida de un ser querido. La muerte siempre va a ser dolorosa. Aún los más piadosos hombres de Dios caen bajo el peso de la pérdida. La muerte de un ser querido siempre estará allí provocando en nosotros una tristeza que nunca vamos a estar completamente preparados para poder sobrellevarla. Es la muerte, la separación, un recordatorio permanente
de que somos reos de una naturaleza caída, de que el pecado realmente es una cosa real y sus efectos son efectos tangibles. El tener que ver partir a personas amadas, el tener que ver tanta gente sufriendo por causa de la muerte, nos recuerda siempre de que vivimos en un mundo caído, de que el pecado es algo serio. El Señor nos ayude. Sin duda esto es inevitable, pero existe mucha diferencia en cómo morimos, porque la muerte es inevitable para todo ser humano, pero la gran diferencia está en cómo morimos. Si usted va más atrás, vemos unos capítulos más atrás y vemos todo el momento en que Jacob está hablando con José y recordamos sus expresiones cuando él habló también con el faraón, vemos cómo ha de vivir un hombre, cómo ha de vivir un hombre con la esperanza puesta en la eternidad. Cuando llegamos a estos capítulos vemos cómo debe morir un hombre, muriendo anclado en las promesas del Señor. Y esa es la diferencia ante la muerte. No la riqueza, no la inteligencia, sino dónde estamos a la hora en que la muerte llega por nosotros. José luego toma la iniciativa y dispone todos los medios a su alcance para dar a su padre un sepelio real. Dispone de sus médicos, sus propios médicos, quienes, dada la cultura egipcia, disponen todas sus técnicas de embalsamado para preparar el cuerpo de Jacob. Es una técnica mediante la cual al cuerpo del difunto se le extraían todos los órganos, solamente se dejaba el corazón y los riñones y luego se le aplicaban una serie de especies aromáticas y de mezclas químicas y diferentes procedimientos muy propios de esa cultura para preservar el cuerpo de los muertos. Luego leemos de que duró 40 días el proceso de embalsamamiento y estos fueron los días normales que se tomaban para embalsamar a cualquier alto dignatario del imperio egipcio. Luego de esos días hubo 70 días de luto nacional, que fue un poco menos que los 72 días que se ocupaban normalmente para el sepelio de un faraón. Si usted considera estas cosas, todos los honores que está recibiendo Jacob, al momento, o el cuerpo de Jacob después de su muerte, a pesar de que fue un hombre que cometió errores, que tuvo debilidades durante su vida, mire usted las honras que Dios permite hacia su siervo en este instante en particular. Con toda la intención luego vemos de José de cumplir con la promesa empeñada a su padre. Solicita a través de los siervos de la casa de Faraón que se le permita ir a Canaán y sepultar a su padre allá en la cueva de Macpela. Él podría haber sido puesto en una gran pirámide allí, junto a los grandes hombres de Egipto, porque así estaba siendo tratado a la hora de morir, pero no, su corazón estaba puesto en las promesas del Señor. Siempre tuvo su vida anclada en lo que Dios había dicho, y señal de aquello era que añoraba la tierra prometida, inclusive hasta para morir. Y luego vemos de que sale una gran comitiva desde Egipto a la tierra de Canaán, siguiendo la misma ruta que siglos más tarde los descendientes de esos hombres tomarían para ir rumbo hacia la libertad. Este funeral es en sí una especie de profecía del Éxodo. Si usted se da cuenta, cada instante Dios está aquí recordando sus promesas, recordando de que Él será poderoso en obrar cosas maravillosas en favor de los suyos. La comitiva se detuvo en la tierra de Atad, que está cerca de la cueva de Macpela, y allí observaron 7 días más de duelo. Los cananeos que habitaban esas tierras estaban tan impresionados por la presencia de tantos oficiales egipcios. Los cananeos vieron el lamento que ellos hacían por la vida de Jacob y se fueron tan impresionados que cambiaron el nombre a ese lugar donde ellos estaban y le pusieron Abel Misraim, que significa el lamento de los egipcios. Y cuando luego terminaron de sepultar el cuerpo de Jacob en la cueva de Macpela, todos los de la comitiva regresaron a Egipto. Nunca encontraremos nosotros en el libro de Génesis hasta este momento un relato tan detallado de una muerte de uno de los hombres. Ni de Abraham se habló tanto, ni de Isaac se habló tanto acerca de su muerte, como se habló del funeral de Jacob. ¿Para qué? Porque sin duda la muerte estará siempre cerca de nosotros. Que hasta que esto incorruptible se viste de incorrupción en el día de la glorificación de la iglesia, la muerte siempre estará aquí, pero como les decían hace un tiempo atrás, morir en las promesas de Dios es una
delicia, es una maravilla ver de que nuestros últimos alientos se van sabiendo de que Dios nos está esperando. Hacen de que nuestros corazones tengan esperanza. Este funeral es una especie de profecía. Este hombre sigue profetizando aún después de muerto, recordando las victorias de Dios inclusive sobre la misma muerte. Hermanos, mientras estemos aquí en este cuerpo, habrán lágrimas de tristeza, la muerte estará visitándonos, habrán despedidas, para que nos sea recordado cuánto necesitamos la redención, cuánto necesitamos anclar nuestras vidas en las promesas de Dios. La realidad de la muerte nos hace clamar a Dios por libertad, nos hace esperar y anhelar el día en que Él vuelva por nosotros. La muerte está presente en este capítulo, pero luego de que Jacob es sepultado, en el verso 15 comienza un relato. Pareciera que aparte, pero a la vez está muy unido a todo lo que hemos leído. Donde vienen los hermanos de José, movidos por el temor, movidos porque ellos pensaban de que, y dado que Jacob ya no está, ellos quedarán expuestos a la venganza de José. Si nosotros revisamos, ellos fueron perdonados hace varios capítulos atrás, pero han pasado los años y los temores aún permanecen en sus corazones. Y esto es por causa de sus conciencias. Sus conciencias le recuerdan, le hacen saber quiénes eran ellos y qué era lo que habían hecho. Ahora ellos tenían real noción de sus actos. Cuando ellos miraban al pasado, podían ver ahora que habían sido horriblemente malvados, de que habían odiado y dañado a su propio hermano. Estos sentimientos de culpa le hicieron inclusive hasta subestimar el perdón que José les había prodigado. Sin duda José tenía todo en sus manos y siempre lo tuvo. Tuvo todo en sus manos para poder cobrar venganza sobre sus hermanos y varias veces si lo hubiese querido. Pero cuando hay perdón verdadero, el que perdona se hace cargo de las ofensas y asume el precio de la no restitución, sobrellevando las ofensas y los recuerdos, que sin duda pueden provocar tristeza y dolor, pero aún así está sujeto su corazón al amor y a no devolver el mal, sino cambiar ese mal por bien, en favor de aquellos que alguna vez le hicieron daño. Sin duda, cuando estos hombres vieron sus horribles actos a la luz de todo lo que Dios ya había hecho, les resultaba imposible, les resultaba difícil de creer que cosas tan horribles pudiesen ser realmente perdonadas. Así que, movidos por sus culpas y por sus temores, decidieron aclarar delante de José de que estaban realmente arrepentidos por su pasado. Discretamente y con mucha humildad enviaron un mensaje a José para procurar una entrevista. Y lo que nosotros leemos acá, hermanos, en estos versos, desde el verso 17 hasta el 18, es la primera expresión de hombres pecadores clamando por perdón, de hombres suplicando por el perdón. ¿Quién hace de que un hombre pecador comprenda las dimensiones reales de sus actos, de sus obras, si no es la gracia de Dios obrando en él? El hombre, mientras no perciba los beneficios, mientras no sea objeto de la gracia de Dios, siempre verá su pecado de una manera altanera, se justificará, se glorificará, se reirá de las maldades que está haciendo, se vanagloriará, se va a ufanar de que ha sido un hombre ingenioso para él, habilidoso, pero en realidad es un pecador. Solo el pecador que está bajo la gracia de Dios percibe quién es él realmente y se da cuenta que necesita ser perdonado. Y eso es una de las maravillas de las obras de Dios aquí en este momento, porque estos hombres están conscientes de su pecado y están viniendo delante de su hermano, el cual ellos dañaron tan horriblemente, para clamar por su perdón. El corazón de José se conmovió al verlos postrados delante de él. Ellos le suplicaban como siervos del Dios de Jacob. Y José se sintió muy, muy afectado en su corazón. Porque lo que está viendo acá es el total cumplimiento de los sueños que él tuvo cuando era solamente un muchacho. Y él les habla, como dice en verso más adelante, al corazón. Él les dice que no le teman a él, sino que teman a Dios. Que se humillen ante el Señor y busquen el perdón de Dios. Les garantiza de que siempre habrá bondad para con ellos
Y él dice, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Porque solo Dios tiene la autoridad de cobrar venganza sobre el pecador. Pero él solo tiene perdón para sus hermanos y pronuncia esta maravillosa declaración de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios que encontramos en el verso 20 de este capítulo, que dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En este verso 20 hallamos lo que debiese ser la forma de interpretar los eventos de su vida de cada creyente. La mayor declaración de un hombre que está sujeto a la soberanía de Dios y que ha comprendido su providencia no está en dar declaraciones o hacer definiciones académicas de estos conceptos. No está en repetir lo que dicen las teologías sistemáticas. Un hombre que ha comprendido realmente la soberanía de Dios, que ha comprendido realmente la providencia de Dios, no lo define según la literatura solamente, sino que él va a interpretar aquellas cosas gloriosas de la teología a través de su propia vida. Él las ve en su vida. José lo está viendo en él. José tiene a estas alturas de la vida un entendimiento tan profundo acerca de quién es Dios, de que esa luz de la verdad, esa verdad gloriosa de su Dios maravilloso que guía todo, le ayuda a interpretar todo lo que ha ocurrido, todo lo que en el pasado le atormentó, de tal manera que ahora es libre de todo odio, de todo rencor y de toda tristeza. La palabra que nosotros leemos acá son dos palabras muy particulares, pensar y encaminar. Ambas palabras tienen la misma raíz y ambas quieren decir lo mismo, de un plan rigurosamente diseñado para conseguir algo. Si usted se recuerda, cuando los hermanos de José quisieron vengarse de él y deshacerse de él, ellos prepararon un plan que veía muchos detalles, se dedicaron a ingeniárselas y a maquinar su maldad. Bueno, así Dios también ha puesto su vida, su mente infinita en planificar los destinos de los hijos suyos. Porque sin duda aquí lo que nosotros vemos es de que si es cierto de que ellos le hicieron un gran daño a José, le hicieron un gran mal a José, José tuvo que sufrir cosas horribles. Jacob, su padre, tuvo que también sufrir años de tristeza por causa de estas obras de estos hombres. Pero Dios, como dice el texto aquí, más Dios, glorias sean dadas al Señor, porque cada vez que se nos habla de toda la maldad humana, de todo lo malo que puede hacer el hombre en los textos de las Escrituras que nos hablan de la soberanía de Dios, siempre nos encontramos con nuestras expresiones, un pero Dios. Y aquí leemos nosotros, más Dios. Ustedes pensaron mal contra mí, más Dios nos encaminó a bien. Bendito sea el Señor y gloria sean dadas a Él por siempre. Porque todo esto hizo sufrir horrores a José y a su padre. Pero Dios, que es soberano y poderoso, que no solo tiene buenas intenciones, que no solamente sueña, no, Dios no sueña, Dios tiene un poder poderoso para decretar realidades. Él no solamente se queda en buenas intenciones, sino que Él ha ordenado cada cosa en la historia, que incluso hasta las malas obras de los hombres contribuyen al desarrollo de su plan. Y tengamos cuenta lo siguiente, Dios no creó el pecado, Dios no es el autor del pecado, ni tampoco es el instigador del pecado, pero Él es tan poderoso que inclusive gobierna los asuntos de la vida a través de lo bueno y de lo malo, que los hombres puedan también planear. José quizás cuántas veces pudo haberse preguntado en medio de tanto dolor, cosas que quizás nosotros también nos preguntamos cuando sufrimos. ¿Qué es lo que estás haciendo Dios a través de esto? ¿Cuáles son tus propósitos, Señor? No te entiendo. Quizás él pudo haber dudado inclusive si era cierto de que Dios tenía el control en medio de su dolor. Pero cuando uno conoce a Dios, cuando realmente hemos encontrado al Dios que se revela en las Escrituras, realmente, hermanos, ya no es necesario pedir explicaciones, porque sabemos de que quién es Dios. Y porque conocemos a Dios, sabemos que sus obras son como Él, son perfectas, y que todo Dios
nos encaminará para un bien que quizás ahora no vemos en medio de la bruma, del dolor, de la tristeza, que no alcanzamos a percibir, que no entendemos, cuántas cosas hemos vivido que no nos encontramos asidero, ¿por qué está pasándonos esto? Pero si tú conoces a Dios, tú puedes decir, esto que está pasando, que no lo entiendo, sé que un día servirá para un bien que es más grande que yo mismo, porque aquí lo dice el texto, Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. O sea, al final no era tanto acerca de los hermanos de José ni de José mismo, se trataba del pueblo de Dios, del pueblo del Señor que Dios quería preservar para vida. Amados hermanos, siempre tendremos la certeza, aún en medio de la incertidumbre, que no sabemos qué es lo que nos está pasando y por qué nos está ocurriendo, sí podemos tener la certeza de que Dios todo lo permite para bien, de que Dios tiene el poder de hacer surgir hasta del mismo mal sus propósitos gloriosos. Él ordena todo de modo de que aún los frutos de la maldad de los hombres contribuyen al cumplimiento de sus designios, unas veces para el juicio de los pecadores y otras veces para la salvación de los suyos. Las manos del Señor siempre están sobre el timón. El Señor siempre está sobre su trono. Pense que las olas se levanten impetuosas y que quizás el barco del creyente tambalee, todo, pero todo en último término redunda en beneficio de aquellos que aman a Dios. Si miramos atrás, vemos que la caída de Adán desató en todas sus expresiones la maldad sobre la creación. Pero Dios usó ese oscuro trasfondo de pecado de la historia para desplegar la gloria de la redención. Dios podría haber dejado a la humanidad en sus ruinas, pero Dios soberanamente escoge un pueblo al cual Él va a redimir y cuyo plan de redención permite que el Salvador venga y muera por pecadores para que luego se levante de la muerte y podemos ver cómo el mal sirve para el bien y que este bien surge esplendoroso, glorioso en medio de esa ruina. Maravillosas verdades encontramos en las Escrituras. José luego consuela los corazones de sus hermanos. Les invita a no temer porque Él ya los ha perdonado. Él no tiene deuda que cobrarles ya. Es más, les promete ser el sustentador de ellos y de sus hijos. ¿Cómo brilla la providencia y la gracia de Dios en estos versos? En esta conmovedora imagen de reafirmación del perdón, del amor que siempre habrá entre aquel que algún día fue ofendido y en aquellos que le hicieron ese daño. Ya no hay separación, ya no hay división. Están unidos, son amados, son perdonados, son guardados por aquel que les perdonó. ¿Puede usted ver acá los alcances de la redención, de la obra del Salvador? La redención que hemos visto aquí, José, hermanos, perdona la deuda de sus hermanos. Ya no les cobra esa deuda, se las perdona, pero además se compromete a sostenerle a través del tiempo. Yo lo sustentaré, les dice. Es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ha perdonado ofensas, ha perdonado horrores, pero aún así, después de perdonarnos, no guarda rencor contra nosotros, sino que nos sostiene, nos guía. Él puso su vida en la cruz, ¿cómo no nos dará también el sustento, la protección, el cuidado? Él perdona nuestros pecados y luego nos imputa su justicia. Esa justicia que nos permite hoy estar en la presencia de Dios y que nos permite tener la seguridad de que aunque la misma muerte venga por nosotros, sus promesas persistirán y seremos guardados. Bendito sea el Señor. Es cierto, hermano, venimos llegando de un funeral, pero vea usted cómo brilla la gloria de Dios, la gracia de Dios, la providencia de Dios en medio de la muerte. Tras la muerte hay reconciliación, hay esperanza, hay consuelo y hay paz, pero por sobre todo, esperanza. Sin duda el relato, a contar del verso 22, da la impresión de que da un salto en la historia. Luego vemos que hace un resumen panorámico de lo que fueron los últimos años de la vida de José. El narrador destaca el hecho de que tanto él como la casa de su padre permanecieron en Egipto. Ellos quedaron allí porque así tenía que ser el cumplimiento de la profecía que Dios dio a
Abraham cuando hizo el pacto con él. Ellos quedaron en Egipto y en Egipto José alcanza la edad de 110 años. Entre los egipcios tal edad se consideraba la edad ideal de un hombre pleno, un hombre desarrollado, un hombre realizado, vivía una cantidad similar de años. Hasta en ese detalle la vida de José fue ejemplar y perfecta. Pero se observa, sin embargo, cómo la vida del hombre se va cortando. Isaac vivió 180 años, Jacob 147, José 110. Pero en esos 110 años, el amado hijo de Jacob ha recibido todo lo que un hombre hubiese podido desear en la vida. Podemos ver cómo él fue prosperado por el Señor en esa tierra, cómo tuvo la gloria de ver una familia sana, la que él no tuvo cuando joven, él la tuvo ahora en su vejez. Vio crecer a sus hijos, a sus nietos, inclusive hasta a sus bisnietos. Cuando nosotros leemos acá en el texto la expresión relativa a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, que fueron criados sobre las rodillas de José, es una acción familiar que nos tiene que dar el sentido de que fueron inclusive hasta adoptados como hijos propios por José, fueron criados sobre sus rodillas. Cuánta armonía, cuánta comunión había en esta familia, en la familia de José. Si usted lo puede ver, es un anciano que se sienta mirando el horizonte. Y cada vez que respira aire, cada vez que él ve y siente el sol sobre su rostro, o escucha el viento, o percibe lluvia, todo aquello lo hace desde la perspectiva de un hombre salvado. Lo hace en paz. Vive con su corazón satisfecho. Su vida familiar es maravillosa. Y su muerte también. Al ver venir la muerte, él prepara su vida para enfrentarla. Y eso es lo que decíamos en delante. Cómo debe de vivir un hijo de Dios y cómo debe morir un hijo de Dios. Él convoca a sus hermanos y les dice, ciertamente yo voy a morir, pero Dios os visitará y os hará subir a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Note cómo por primera vez son unidos los tres nombres de los patriarcas en una sola frase. Y son reunidos en torno a ¿qué? Al pacto de Dios. Podemos ver aquí cómo las generaciones de hombres son reunidas en torno del pacto. Son reunidas en torno a la promesa de Dios. José, al igual que su padre, se aseguró oportunamente de preparar todos los detalles de su sepelio. Y él le pidió a sus hermanos que se comprometieran a que sus restos mortales fuesen trasladados también a la tierra prometida. Su tumba no estaría allí en las pirámides de Egipto, estaría allí en la cueva, en las tierras que Dios había prometido como morada de su pueblo. Su aprecio por Canaán no era un simple capricho, ni tampoco fue capricho para Jacob. Ese aprecio por la tierra prometida es en realidad un aprecio por las promesas de Dios. Ellos amaban a Dios y amaban su palabra y amaban sus promesas, y para ellos era más deleitoso una cueva que un palacio, porque esa cueva había sido dada por Dios. Bendito sea el Señor. Él le reitera la fe de su padre, de que Canaán es el verdadero hogar de los israelitas, y obtuvo el juramento de sus hermanos de que ellos llevarían sus restos hacia la tierra el día en que Dios los visitara y ellos salieran de retorno hasta sus tierras. Y habiendo arreglado este asunto, nosotros vemos cómo en el verso 26 se nos dice de que murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Ve usted cómo termina el libro de Génesis? Con un sarcófago, con un ataúd. Pero ese sarcófago esperaba el día en que junto al pueblo de la promesa iniciarían el viaje de retorno a la tierra prometida. Si bien es cierto, el relato termina abruptamente en un sepulcro. Ese sepulcro es temporal. Ese sepulcro no será para siempre. Aguarda el cumplimiento de la palabra de Dios. La muerte para los salvos no es una pérdida, gracias a la redención. Si solo leyésemos el verso 26 del capítulo 50 de Génesis, sería un final triste. Sería un final no digno de una historia tan grande.
Pero si lo leemos con los lentes de la esperanza, podemos saber de que un día vendrá y en ese día esos huesos serán levantados. Un día vendría y José lo sabía porque él murió en esperanza. Sus huesos no quedarían allí. Ese ataúd es un testimonio que servirá a futuras generaciones de que Dios cumple sus promesas. Y aquí podemos nosotros encontrarles tanto sentido a lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Los efectos de la gloria de Dios manifestada en los hombres permanecen aún más allá de la muerte, y los que mueren en el Señor pueden saber de que aunque sus huesos estén allí y su cuerpo se deshaga en el polvo, Dios tiene poder para cumplir sus promesas, inclusive allí, en esos huesos de muertos. Bendito sea el Señor. El libro de Génesis es el libro de los comienzos. Del comienzo de la vida, del comienzo de la naturaleza, de la humanidad, de la familia, de las naciones, del pecado, de la maldad, pero también de la esperanza. Al terminar esta exposición quiero animarles, queridos hermanos, a mirar la gloriosa providencia de Dios como algo seguro de que aferrarse. Dios se está glorificando en medio de los horrores que ha provocado el pecado. José amaba a Dios y amaba tanto sus promesas que no pensó a la hora de morir en decir a sus hermanos: después que yo muera, ustedes quédense tranquilos, esta tierra es suya, crezcan aquí, disfrútenla, disfruten de Egipto. No, él no les dijo eso. Él les dijo: Dios ciertamente vendrá, Dios nos visitará, porque así lo prometió, y los hará subir a la tierra que les dio a nuestros padres. Y allí yo quiero estar, allí yo me reuniré junto a los santos en el lugar de la promesa, porque Dios prometió que lo haría, y yo confío, yo sé de que si Dios lo prometió, ciertamente ocurrirá. Ni la muerte ni Egipto podían poner fin a esta historia, porque Dios es el Dios de la promesa y su pueblo son personas de fe. La muerte es una realidad que seguro nos alcanzará, pero Dios nos ha visitado. Dios nos ha visitado. Dios ha venido, nos ha visitado y ha cumplido sus promesas, y nosotros podemos morir, pero no moriremos dos veces, no enfrentaremos el lago de fuego, no iremos a la condenación, porque cuando Cristo vino, cuando Dios nos visitó, no hay para nosotros, los que confiamos en su gracia, una segunda muerte. Que Dios nos ayude a amar las promesas de Dios así como José las amaba. Este mundo, no es nuestro hogar. No puede ser nuestro hogar. Nosotros esperamos que Dios venga. Y de eso se trata de todo el resto del relato bíblico, de cómo las promesas de Dios son cumplidas y de cómo Dios obra que todas las cosas cooperen para el bien que Él ha determinado, para llevar a su pueblo desde Edén a la Nueva Jerusalén. Estamos viviendo este tiempo en la certeza de que Cristo vendrá, de que Dios nos visitará y nos hará volver a nuestra tierra. ¿Estamos viviendo con la mirada puesta en la eternidad, o estamos haciendo tesoros aquí en esta tierra, en este mundo donde todo perece, donde todo se corrompe? Hermanos, nuestra esperanza es tan grande, pues la promesa es tan poderosa, que cuando Cristo nos visite, ni siquiera nuestros huesos quedarán en este Egipto. Este no es el hogar de nuestras vidas. Estamos de paso, somos peregrinos. Egipto no es nuestra casa. La muerte no es el fin. La tumba no tiene victoria. Hay esperanza por la redención que en Cristo se ha consumado. Bendito sea el Señor. Génesis solo es el comienzo de una gran historia. De una gran historia que nos relata la batalla de Dios por la redención que se consuma en Cristo. Es la historia que comienza en un jardín, que se consuma en un monte y que luego termina en una gran ciudad que desciende de los cielos. Es la historia del Edén, la historia del Calvario, de la Nueva Jerusalén. Es la historia de cómo Cristo restaura todas las cosas, de cómo Cristo recupera la creación para su creador, de cómo Cristo vence la muerte para siempre. La tumba de José no es una derrota, es un testimonio de esperanza. Y cuando terminamos este libro, cuando hemos llegado hasta el final, confío y espero y oro de que Dios afirme en sus corazones la esperanza de las promesas del pacto. Hermanos, podemos morir hoy o mañana, pero estos huesos no van a quedar aquí. Estos huesos, este cuerpo, se
volverá polvo, pero ese polvo no quedará en este Egipto. Somos de Dios. Por Cristo hay una esperanza más grande que la misma muerte. Gracias por acompañarme a través del libro de Génesis todos estos domingos. Gracias porque yo sé que como yo, usted se ha gozado en ver las gloriosas manifestaciones del poder de Dios a través de su providencia, a través de su gracia, a través de su misericordia y de sus promesas. Hemos visto a Cristo en estas páginas. Hemos visto a Cristo en el sacrificio del Edén. Hemos visto a Cristo en el arca. Hemos visto a Cristo en el pacto. Hemos visto a Cristo en el Hijo que sube al monte para ser sacrificado. Hemos visto a Cristo en diferentes expresiones. Hemos visto a Cristo en ese intachable José, que aún siendo justo, sufre los horrores de la maldad de los hombres para luego ser el liberador de su pueblo. Hemos visto a Cristo y nos deleitamos porque al ver a Cristo tenemos esta certeza de la muerte, de la redención y de la esperanza. Oremos al Señor. Amado Dios, nos gozamos en ti y nos gozamos en tu palabra. Bendito es tu nombre por siempre. Ayúdanos cada día a amarte, a servirte y a esperar en ti. Este es un paso, Señor. Nos espera, Señor, tu gloria. Y te agradecemos porque tú eres fiel y tú haces, Señor, brillar tu rostro en medio de todas las cosas y de todos los tiempos. Guíanos, Señor, a descansar en tus verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí. He aquí que en la presencia del Señor, por en medio de los hombres que salvó, ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad.
iglesia, un hermoso día del Señor hemos podido compartir. Desde los hogares de cada uno de nosotros hemos podido estar reunidos. Yo te animo a que no dejes pasar un día sin ir a la presencia de Dios a buscar su rostro. Dios está haciendo algo maravilloso en medio de nuestras vidas. Dios está logrando algo grande en medio de nuestros corazones. A través de este proceso donde hemos sido puestos grandemente a nuestra fragilidad. Pero aquí Dios nos ha sustentado, hasta aquí Dios nos ha alimentado, hasta aquí Dios nos ha guardado y sabemos de que Él hará perfecta su obra en medio de este tiempo de dificultades. Dios les bendiga. Muchas gracias a cada hermano que hace posible de que esto llegue hasta sus hogares. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se han conectado. Damos gracias por los saludos que están allí en la pantalla, que están apareciendo. Dios les bendiga abundantemente. Hermanos, y aunque no podamos reunirnos todavía, podemos confiar de que Dios es fiel. Él cumplirá sus promesas. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Dios bendiga a sus familias. Y si Dios lo permite, estaremos a través de la semana también recibiendo palabra del Señor a través de diferentes hermanos que nos estarán compartiendo. Y si Él lo permite, estaremos nuevamente el próximo domingo aquí, desde este lugar, desde esta pantalla por ahora, hablando de las grandezas del Señor, hablando ya de la supremacía de Cristo. Dios les bendiga, la paz de Dios esté en cada uno de sus corazones. Que el Señor les guarde, que su rostro brille, que Él sea favorable sobre ustedes. Dios les bendiga, amada iglesia.